Hola colegas, bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Ilum. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre algo muy importante, las diferencias entre concept art e ilustración, porque aunque se parecen mucho, no son lo mismo. ¿Cómo es la frase? ¿Es lo mismo pero no es igual? Bueno, no lo sé, pero eso. Es la idea. En fin, esa era la idea. Lo cual es muy importante porque de ambas se puede generar una carrera exitosa, pero es importante entender las diferencias para que sigas exactamente lo que te gusta hacer y no termines en un desencanto de que a lo mejor no era específicamente lo que buscabas. Perfecto. En este episodio, Monse va a servir de moderadora, nos va a ayudar a dirigir toda la conversación. Pero antes de darle la palabra, comentarles brevemente que sigo trabajando sobre los guerreros mosca. Aún estoy en los bocetos porque no había nada que me encantara, pero creo que ya encontré una pequeña pepilla de oro que puede ser que sirva. Y de eso se trata esto, de pelotear ideas. Y justo eso es el concepto, pelotear muchas ideas. En fin, Monse, te cedo la palabra y pues nada, vámonos de lleno. Bien, pues como saben, yo soy diseñadora gráfica, entonces soy la que está menos empapada de todo esto de concept art, que sí lo estoy, pero no tanto. Entonces voy a servir de moderadora el día de hoy. Y me gustaría empezar con la definición, así tal cual, de concept art y por qué es diferente de la ilustración. O sea, ¿qué es lo que los diferencia? Ok, bueno. El concept art es una herramienta muy útil que sirve para, yo diría, para unificar o guiar. Sí, no sirve como de brújula, yo diría que sirve de brújula. Es decir, el artista conceptual es la primera línea de frente en una producción. Es decir, si nos imaginamos la producción de un videojuego, de una película, una serie animada, e incluso, por ejemplo, parques temáticos también utilizan concept art, antes de que se construya cualquier cosa, antes de que se meta dinero de cualquier cosa, tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, Los artistas conceptuales son los que están al principio de esa cadena de producción, que son los que le van a mostrar al resto del equipo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí es donde los artistas conceptuales vamos a resolver muchos de los problemas para evitarlos después en el resto de la cadena. Por ejemplo, si yo tuviera que diseñar un vehículo, algo un poco más tangible, por ejemplo, en una película, si tengo que diseñar un set, ese set, además de tener un feeling y un look específico, tiene que funcionar, tiene que ser construible. No puedo simplemente sacármelo de la cabeza y decir, voy a hacer cualquier cosa que se vea así súper cool y ya. No, también tenemos que ayudar, por eso digo, ahí vamos a resolver muchos de los problemas que se pueden surgir, que van a seguir surgiendo, pero al final se intenta minimizar eso y somos una pieza muy clave porque representamos salvar mucho dinero. Representamos... y justo, somos los que le estamos diciendo a todo el equipo, hey, vamos a ir hacia acá. Porque es muy fácil que cuando estamos en un equipo, y creo que nos pasa, hasta cuando estamos en un trabajo escolar de la primaria, de la secundaria, y todos tenemos en la cabeza cómo lo queremos hacer. Y a la mera hora ya lo estamos construyendo y nunca falta, es que yo me lo imaginaba diferente, ¿no? Entonces, el artista conceptual es justamente el que antes de que hagamos cualquier cosa, miren, así es. Y desde ahí podemos decir, ese es el momento para decir, es que yo me lo imaginé distinto. Entonces empezamos a hacer los ajustes, resolvemos los problemas para que todos vayamos bajo una misma bandera. Ok. O sea, digamos que comparándolo con el diseño gráfico, también se resuelven soluciones, ¿no? Exacto. Soluciones en la imagen. Exactamente. De hecho, me he llegado a topar con que creo que sería más exacto llamarle concept design o diseño conceptual que arte conceptual. Ok. Y la diferencia que yo le daría con la ilustración es que el ilustrador no necesariamente está resolviendo un problema.
que sí resuelve ciertos problemas de composición, pero que solo le atañen a la imagen en sí. Él no está trabajando en un equipo. Ajá, o sea, no hay una línea de producción. Él simplemente se encarga de que esa pieza funcione para sí misma y ya. Ujú. Algo Ujú. había visto yo en concepto que hablaba sobre que la ilustración es una ilustración y no dibujo, por ejemplo, cuando está ilustrando algo, o sea, referente a una historia, o sea, que va acompañado de a lo mejor otro tipo de contenido, ya sea un cuento, una noticia, Ujú. a lo mejor si es una ilustración para redes sociales, estás ilustrando una situación de la vida cotidiana o un problema de X índole. Ujú. Entonces, o sea, no sé si eso te hace sentido. No, sí, yo creo. Bueno, no sé si Paul tú quieras. No, no quiero nada más aquí apañarme toda la Acaparar. palabra. Sí. No hay problema. No, pues sí, es que también, no sé, en la ilustración, es como dices, tiene esta intención de la comunicación, pero también la cuestión, como dice Diego, es más libre, pero también algo que los diferencia mucho es de que la ilustración tiene como que un acabado final, mucho más Mm. detallado, cuando el concept art, como lo mismo, como es parte de preproducción todavía, eh, digamos que el terminado final, o sea, los detalles, ajá, sí, es un terminado así totalmente terminado. Pulido, digámosle Pulido pulido. mejor. Ajá, sí, no es necesario, sino también lo que es importante es el poder representar las ideas. Y Ujú. también por lo mismo de que no solamente vas a hacer una, también por eso tienes que presentar varias opciones, de acuerdo al problema, y en sí el problema es como de que qué es lo que vamos a hacer, cuál es el producto final. Ok. Y por eso mismo es por lo que son muchas opciones. eh, Como dice Diego, hay ciertos parámetros a seguir, como a veces presupuesto, a veces Ujú. el, Ujú. el mood, del proyecto, ciertas intenciones, tienes que seguirlas, mientras en la ilustración, digamos que tú eres completamente libre. Por lo mismo, porque también muchas veces es individual la cuestión. Y, Ujú. pues también ahí sí tú le das el acabado que tú desees, el estilo que tú quieras usar, y, y pues sí, son como que las principales, ¿no? No sé si Ujú. algo se me Ok. escapa. Algo me habían comentado ustedes dos, que no estoy muy segura en alguna conversación, que cuando están trabajando los artistas conceptuales dentro de un trabajo, hay veces en que las cosas no lucen tan bonitas, que por ejemplo cuando llegan a un libro de cómo se hizo Ujú. el proceso de un videojuego, cómo se hizo el proceso de los personajes, que ya más bien esos artes o esas imágenes se trabajan para el libro, para que se vea bonito, para que Ujú. luzca, algo así me habían contado, creo que sí Sí, fueron. sí, sí, y tiene que ver justo con lo que creo que lo podemos tratar ahí muy bien a justo lo que decía Paul, y es Ujú. que normalmente una ilustración pues espera que esté terminada, por ponerlo en término, ¿no? Que esté terminada de principio a fin. Empiezas, pero cuando queda ya está, se acabó. En cambio, en el concept art lo que premia es la variedad de ideas. Y entonces, para un personaje, o sea, el artista conceptual, y se llama concept o conceptual, es porque estás trabajando un concepto, ¿no? Ujú. Una idea. Entonces, en producción, cuando estás en el trabajo, pues al director de arte no le importa que le entregues el trabajo final, que cada detallito esté perfectamente bien hecho, bien pulido, ¿no? Sino simplemente ya, ideas, vemos cuál sirve, ok, estaba por aquí, vámonos. Y es como hasta una habilidad de detectar qué tanto le tienes que hacer para que adelante sepan lo que se tiene que hacer. Ujú. Con esto me refiero a que, y es que también varía mucho de estudio a estudio. Por ejemplo, aquí en Ubisoft, para Assassin's Creed Valhalla, que acaba de salir, sí se tenían que terminar mucho, o sea, sí se tenía que casi pulir los diseños, porque como se trabajaba con otros estudios en otros países, que a lo mejor están del otro lado del mundo, si no se entregaba un diseño lo suficientemente claro,
siempre había el problema de que es que hay que hablarle al otro estudio y luego tenemos este problema de que nos escriben hasta el otro día porque está del otro lado del mundo, etcétera. Entonces los cambios se tardan. Pero si estás en un mismo edificio y a lo mejor los que están modelando están en el mismo edificio, pues hasta te haces amigo de los modeladores y entiendes qué tanto ya te agarran la onda, te entienden, y a lo mejor no terminas precisamente, pero el modelador ya sabe lo que querías hacer, ¿no? Y también es común Ok. que lleguen y te digan, oye, es que no entiendo esta parte, ¿qué es lo que querías hacer? Entonces ya más o menos le enseñas o le explicas. Y es como, pero sí, normalmente el arte conceptual son como bocetos, es como, cómo se le diría? Como en bruto, no está terminado. Entonces, cuando ya Ok. sale, y pues sí, a lo mejor el juego tiene mucha fama, etcétera, etcétera, y se pretende vender un libro de arte, entonces ya los equipos de marketing o de ventas les piden al equipo de arte que ciertas piezas las terminen, y entonces ya empieza otro proceso que es justamente tomar todas esas piezas y darle su acabado final para que ya se introduzcan en el libro de arte. Pero es ahí donde yo creo que está la trampa. Ujú. Por ejemplo, me pasaba particularmente en diseño de escenarios, porque normalmente tú abres el libro de arte y ves estos paisajes increíbles, ¿no? Y tú crees Claro, que sí. eso es concept art, que te van a pagar por hacer esos paisajes. Pero muchas veces esos paisajes, en realidad, que se les llama más bien mood paintings, son como eso lo hacen los seniors, los artistas conceptuales seniors, que son los primeritos que llegan, que más o menos determinan el look, el feeling, pero lo que viene después, eso ya no es tan, ¿cómo llamarle? Tan, ah, pues ya no tiene tantos brillitos como de, ay, esto es increíble, hacer esto es increíble. No estoy diciendo que no sea padre. Ok, digamos que es como el primer acercamiento a. Ujú, ujú. Pero a lo que voy es que muchas personas ven estos paisajes y creen que todo es así, pero no. Ujú. En realidad, ah, Pues uno agarra tiene los que... más vistosos, ¿no? Agarra los Ajá, más exacto. vistosos. Exacto. Pero en realidad hay cosas que, no sé, por ejemplo, en Assassin's Creed Valhalla tienen que haber casas y hay que definir dónde hay una cama, por qué va a estar ahí esa cama, este, que hay una mesa, hay cajas, cómo va a ser esa caja. O sea, Sí. hay ciertas cositas que no son tan impresionantes a lo mejor de verse, pero que se necesitan. Y todo eso es arte conceptual, porque si se va a hacer una caja, al final los que la van a construir, los modeladores o en el caso de una película, tienen que saber cómo hacerla, ¿no? Y Ujú. entonces, lo que yo me topo al ver lo que es, en este caso, el diseño de escenarios, es que hay que saber de arquitectura, entender por qué se ponen las columnas donde se ponen, y si las vas a poner ahí, que le den chance a las personas de pasar, o, o Sí, crear más todo un hablando de sistema. videojuegos, ¿no? Me Ujú, supongo. ujú. O crear todo un sistema modular, es decir, creas como piezas de Lego, donde tienes Ujú. varios tipos de piso, etcétera, etcétera. Y no es tan gratuito como de, bueno, o sea, ¿cómo explicarlo? Si de repente nos pasaba por ahí que teníamos una clase con un artista que él sí está más en esta onda del inicio de generar el mood, que trabaja para Warner Brothers y la serie de Castlevania. Y entonces de repente nos daba como ciertas sugerencias de, pues nada más agarra este castillo y ponlo más grandote atrás o replícalo. Ujú. Ujú. Y la diferencia entre él, que es un poco más, que se acerca más a la ilustración, y otro profesor que tenemos que sí se dedica absolutamente al diseño de escenarios, es que nos decía, no puedes simplemente duplicar el castillo, porque aunque se va a ver más padre en esa pintura que estás haciendo, en el videojuego o en la serie no hay dos castillos, solo hay uno. Entonces tienes que hacer que ese castillo funcione. Ajá. Ok. Y a lo mejor es ahí donde el arte conceptual se vuelve mucho de estar pensando y de resolver problemas de a de veras. No nada más es hacer am, pinturas o dibujos por el simple hecho de que se vean bonitos, sino tienen que Ujú. funcionar.
Y Y por ejemplo, o sea, a ver, te voy a interrumpir un poco. Por ejemplo, un ilustrador puede hacer concept art o viceversa, un artista conceptual puede hacer ilustración o Siri no, o qué es onda. así. Este, yo creo que sí, se puede, pero hay que entender, pero esta persona tiene que entender las diferencias. Ujú. Ujú, O sea, por ok. ejemplo, yo que he hecho ambas, sí noto como la ilustración es más, no quiero decir fácil, porque tiene sus retos, pero justo este ejemplo que decía, ¿no? Puedes tomar decisiones con más libertad, porque solo estás trabajando con una sola pintura. Solo tienes Ujú, que controlar lo que está pasando en esa pintura. No importa si te conviene meter una nube así, la puedes meter. O si quieres meter 3 personajes, no pasa nada. Sin ujú, embargo, si estás haciendo concept art y, y a lo mejor, no sé, tienes que pensar en que, ok, tengo que diseñar este paisaje, bueno, tengo que diseñar este escenario y al mismo tiempo que tengo que hacer una ilustración o una pintura de ese mismo paisaje, pero no simplemente le puedo cambiar esto porque le conviene a la pintura, porque tengo que pensar que si yo muevo eso, eso quiere decir que todo lo demás se tiene que ajustar a lo que estoy haciendo ahí. No sé si me ok, explico sí. más o menos Sí, como la no diferencia. son decisiones de tomar por tomar o porque se vean Ujú, estéticas, ¿no? Y a exactamente. ver, o sea, yo tenía, a lo mejor esta tendría que haber sido la primera pregunta, pero ¿ustedes cómo se consideran? ¿Artistas conceptuales o ilustradores? O ambos. Híjole. Paul. Yeah. No sé, es que de hecho estaba pensando así en la pregunta anterior, porque en sí es lo que hago. No, pues según yo soy ilustrador, ¿no? Pero eh, por, la, digamos que trabajo en el trabajo principal en el que estoy ahorita, digamos que trato todas las partes de la producción, en donde me toca desde la preproducción, en la que tengo que hacer esta onda del concepto, de diseñarlo, porque igual yo no puedo diseñar una ilustración así totalmente libre, sino hay reglas que dan, o sea, por ejemplo, es un juego como temático, entonces me dan cuál es el tema, entonces tengo que trabajar sobre ese tema. Hay veces en las que sí me dan una guía de colores, entonces también debo de tratar esa guía de colores. Tengo que hacer ilustraciones y algunas tienen que ser pensadas para animar. Y luego también hay como que ciertas limitaciones en la animación, por lo tanto debo de pensar en ese tipo de limitaciones para así diseñar. Y así es como voy creando mis opciones de diseño y Ok. voy presentando y digamos que la que se aprueba eh, sobre ese trabajo para darle ese trabajo ya, para darle ese terminado ya de ilustración tal cual, en donde ya, ajá, como que pasa al siguiente nivel de esto, de que sea más un concepto así entendible, a ya un producto así totalmente terminado. Ujú. Y, Ujú. y pues, y por eso no sé como que cuál soy más uno que el otro. Eres un mix. Es que ahorita que con esta misma pregunta yo también, o sea, yo creo que al artista conceptual sí se requiere que también ilustre, porque, bueno, ahora que lo pienso, ilustrar, bueno, quizás eso ya se entra como más, ser como muy picky con los conceptos, pero ilustrar de alguna manera significa mostrar algo. Ujú, Y yo creo que el arte conceptual toma las herramientas de la ilustración para desarrollar ideas. Es decir, un artista ok. conceptual está haciendo uso de los medios de la ilustración, es decir, pintar, dibujar, etcétera, etcétera, para mostrarle, es decir, ilustrar a sus compañeros lo que se pretende hacer, ¿no? Como siendo ya Ujú, muy exigente. Y, por ejemplo, en juegos como en el que Paul trabaja, y en muchos otros, por ejemplo, League of Legends, además de las personas que diseñan a los personajes, de repente, pues, cuando vas a elegir un personaje y te aparecen ahí, cada uno tiene su ilustración. Pero lo normal es que, hasta donde yo sé, incluso creo que estos lugares tienen un departamento de ilustración, que es aparte ¿dentro del de los arte. artistas conceptuales o Más bien aparte? aparte. Porque los Ok. artistas conceptuales se encargan de que, ok, este personaje es así, funciona, y no se meten en rollos de ponerlo en una pose
fancy ni nada, simplemente lo están desarrollando. Que se vea bien, que siga como tiene que ser, cómo se va a ver en el escenario, si queda bien. Y ya que quedó ese diseño, entonces ya se lo mando al ilustrador. Y el ilustrador hace una ilustración basada en el personaje que ya diseñó un artista conceptual. Entonces al ilustrador se le quita el peso de encima de tener que diseñar al mismo tiempo que ilustra. Porque ya se hicieron de manera separada. Y de hecho, los artistas conceptuales que ganan mucho dinero, de los mejores, yo creo que son los que son capaces de ilustrar y al mismo tiempo están diseñando. Uno de ellos es el que creo que es les dicen el padrino de la pintura digital, que se llama Craig Mullins. Y es un monstruo el señor, o sea, pinta increíblemente, pero él tiene esa capacidad de que al mismo tiempo que va ilustrando, va diseñando el lugar, ¿no? Y pues yo, perdón si te interrumpo nada más para contestar a tu pregunta anterior, yo ya me empiezo a considerar un artista conceptual, porque me costó, o sea, ya había hecho, pero el estar en contacto con, no sé, como que, justo, o sea, yo siento que a veces en Latinoamérica, bueno, no en Latinoamérica, al menos en los círculos que yo conocí, se manejaba el término de manera muy facilona, como muy gratuita, ¿no? Ya que entiendes verdaderamente cómo es que funciona un pipeline, particularmente en un lugar acá que tiene más experiencia haciendo videojuegos, etcétera, 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 es cuando ya empiezas a ver los verdaderos requerimientos que te exige el ser un artista conceptual. Claro, no quiere decir que no los haya en México. O sea, yo creo que sí sé eso. O sea, como dice Paul, aunque no estés precisamente trabajando en una empresa AAA, como fue mi caso, antes sí estábamos haciendo arte conceptual porque estábamos resolviendo los problemas que se requerían, ¿no? Quizá a lo mejor ahorita lo siento un poco más porque me encuentro con problemas un poco más complejos que me hacen palpar más lo que es el arte conceptual. No sé, pero sí. Ok, pero, o sea, por ejemplo, yo entiendo que la curva de aprendizaje de cualquier cosa es un poco así, o sea, un poco el proceso que tú viviste, de que a lo mejor al principio tú veías, sí, que tal persona te decía, soy artista conceptual, y conforme vas aprendiendo más del tema, te vas dando cuenta de las carencias que tienes del tema, ¿no? Y que no sabes nada, y poco a poco vas subiendo en la curva de nuevo de aprendizaje, en donde ya te vas sintiendo más cómodo y que ya vas viendo en realidad que sí sabes que ya sabes más del tema, ¿no? Pero yo tengo este tema, digo, no por cuestión de ego, porque también hay gente que dice, sí, soy tal, ¿no? Y en realidad no hace su chamba, pero siento que una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando decides hacer algo es asumirte como tal, porque si no, siento que te dan dudas como de, ¿qué soy? Soy esto, soy aquello. No, o sea, a ver, soy ilustrador, a lo mejor no soy el mejor, pero a esto me dedico, estoy trabajando en ello y lo soy, ¿no? O soy artista conceptual. A lo mejor todavía nadie me contrata, pero siento que es importante asumirse como tal. Porque es un poco como romantizar este hecho que yo he escuchado del artista, ¿no? De cuando eres un artista, cuando no, y tal. Entonces, sí. Y no sé si te interrumpí, Paul. No. Perdón. No, vas, digo, si quieres. No, nada más brevemente decir que sí, o sea, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí. No, sí, igual, obviamente hacerlo con humildad, pero sí. Dale, Paul. No, es que igual opino lo mismo, pero también creo que tiene que ver con lo que hemos estado platicando, por ejemplo, de industria de la animación, que pues sí es la diferencia entre de trabajar de cierto estudio a otro o de país a otro país, porque pues sí, lo ideal es que cada uno tuviera como que su especialización, ¿no? Y solamente se dedicara a eso. Pero pues como yo estoy aquí trabajando en México, empresa mexicana, entonces también es esta cuestión en la que pues se solicita, aunque no lo dicen, pero pues generalistas. Sí, por ejemplo a ti, ¿no? Que tú eres ilustrador, pero tienes que trabajar todo lo que hay atrás. Y de hecho creo que estoy registrado como diseñador. O sea, te digo... mira. Ajá, o sea, que te digo que es esta confusión que pues existe
que todavía no existe ese entendimiento total de cómo funciona cómo funciona esta parte de lo creativo. Y creo que tal vez por ahí como que puede surgir también mucho esa confusión, mucho aquí como en Latinoamérica, por esto de que sí te exigen, no sé, animador, pero pues tienes que saber dibujar y hacer esto y esto y esto, que en lugar de, o sea, sí debes de hacerlo, pero por eso mismo es por lo que existe cada una con un nombre diferente, para que te especialices en cada cosa. Y Ujú. sí, totalmente de acuerdo, pero te digo, es como que el problema que también está uno y pues también como que le tienes que entrar, ¿no? Porque sí también así te digo, yo en sí pues me considero más ilustrador, pero pues, te digo, también me la paso así resolviendo todo ese tipo de problemas, pues por lo que pues te digo, si me voy como que a lo legal, a lo que está en el papel, pues soy diseñador gráfico. O sea, No. ajá. Y, o sea, en ilustración o tanto en concept art, ¿qué tan necesario es saber dibujar todo tipo de cosas? O sea, tener como un estudio de anatomía, un estudio tal Mm. cual, o es más importante, yo he visto, por ejemplo, mucha ilustración de autor que es como con un estilo muy definido, o sea, ¿qué es más conveniente? Todo. Pues es que todo, yo creo que... A ver, dale, Paul, dale, tú primero. No, es que sí, creo que es fundamental en todo, porque, o sea, en las dos partes, como dice Diego, en el concept art, necesitas tener saber plasmar una idea. Y pues si no sabes de perspectiva, si no sabes de anatomía, si no sabes ese tipo de cuestiones, y también por lo mismo que tiene que ser como que veloz el proceso, eh, Ujú. pues por eso es por lo que sí debes tener conocimiento, y además de esto, pues sí también tener esta cuestión de investigación, tanto de que tú ya lo sepas en tus conocimientos previos, que es no sé, saber de historia, filosofía, temas, aquí, allá, cine, todo lo que tengas cultura, tanto de lo que tú ya tengas propio como de lo que tienes que investigar y saber investigar. Y, Ujú. y ya se me fue, ¿cuál es la pregunta? Que sí es necesario. Qué tan necesario es tener como una base de dibujar? O sea, yo por lo que lo Sí, pregunto es que sé que hay ilustradores que han tenido éxito por hacer dibujos feos, pero ajá, que han, o sea, como que la manera en que han sabido vender sus ilustraciones, o que a lo mejor tratan más como temas de concepto, que a que se vea súper bien trabajado ha funcionado, pero siento que son como casos muy específicos y que no es como lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? es que también creo que sí es también yo lo creo súper necesario, siento que es esto de que si quieres empezar a destruir, primero debes de aprender a construir, porque Ujú. también, aunque veo que son ilustraciones de repente muy estilizadas, o sea, también debe de haber un conocimiento de anatomía, eso también creo que es como un escape que se da mucho en la ilustración, o justificación, que es de que porque voy a hacer algo muy estilizado, porque voy a hacer algo muy deforme, entonces no respeto lo que es anatomía, no respeto lo que es la iluminación, lo que es perspectiva. Y siento Ujú. que es trampa, que es y porque también la cuestión es que tal vez como que puedas engañar a dos, tres personas, pero la verdad es que cuando, o sea, bueno, no estoy diciendo que sea yo, ¿no? Pero cuando hay un pro que de veras está viendo el trabajo, con el simple trazo que haya, se da cuenta de si la persona sabe o no. Y Ujú. entonces por eso creo que aunque te salgas de esta línea de lo que es totalmente realidad, sin caer en fotorrealismo ni nada de eso, eh, simplemente un dibujo estilizado, sí debes de tener conocimiento de absolutamente todo. Ok. Sí, yo... mm, es que también en esta de la ilustración de autor, yo creo que no, no sé si ha sido por intuición o por qué, pero he visto que varias personas de las que han salido adelante con estas ilustraciones, digamos de alguna manera hackeando todo lo que era tener que aprender anatomía, etcétera, etcétera, Jaque. o han tenido, no sé si por intuición o por X razón, un buen ojo para otras cosas que no necesariamente tienen que ver con tener buena anatomía y que también pueden hacer de una imagen efectiva. Por ejemplo, a lo mejor no dibujo de la manera más increíble, Ujú. no es anatómicamente perfecto, pero la composición es buena. Y de alguna manera veo la ilustración y se siente, es placentero verlo. Ajá. Ujú.
puede que tengas mucha suerte y caigas dentro de este grupo. ¿Qué es lo que yo he visto? Hay personas que, no sé por qué, pero lo logran, ¿no? O sea, sí, o sea, recuerdo a un compañero en la universidad, a él le gustaba mucho dibujar caricaturas, ¿no? Y si le llegaras a preguntar algo como eh, conocimientos teóricos o decirle, ¿por qué está funcionando esto? Quizá ni te sabría decir por qué, pero, Ujú. pero su trazo era bueno. Sin embargo, también se la pasaba dibujando, o sea, no era como que no No sé practicaba, ¿no? nada, O ¿no? sea, ujú. Y entonces también he visto que por ejemplo, ay, se me fue el nombre del animador famoso que acaba de ganar un Oscar mexicano, El de pero jugando en serio se llama su don. ujú, ajá, el de Jugando en Serio, no me acuerdo su nombre, pero por ejemplo ves su trazo y aunque no es aunque es estilizado, te das cuenta que sabe dibujar, sabe lo que está haciendo. Y eso viene a Ujú. través de años y años de experiencia y de estar dibujando y dibujando y dibujando. Y en cambio ves otras personas que intentan ser estilizados, pero no, no termina de encajar. La manera en la que componen incluso las mismas siluetas o las mismas formas de una silueta simplemente no funciona. No hay. Y esto es algo que incluso he visto ahora al tener que diseñar props, naves y todo. Las formas y los dibujos tienen un flujo, fluyen, tienen Ujú. cierta. Si tú miras un celular, incluso un mouse de una computadora, el mismo objeto tiene un flujo. O sea, las líneas fluyen hacia un lado, nuestras piernas, los brazos tienen eso. Y lo que la estilización captura muy bien es justo esas cosas. Como que es capaz de eliminar el resto, pero preserva lo importante. Y muchas de Ok. estas personas que no tienen esa experiencia, aunque intentan estilizar, no conservan lo importante y se quedan con ciertas cosas que no importan. Y al final, por eso la estilización no es tan placentera de ver, porque tienen cosas innecesarias. La verdad es que terminas dándote cuenta que a veces el buen diseño, y creo que pasa lo mismo en el diseño gráfico, es ver qué cosas de plano o sea, es más de ver qué no necesito que qué sí necesito, ¿no? Ujú. Y, y en cuanto al arte conceptual más, a lo mejor más realista, etcétera, etcétera, hay muchas herramientas ya a la mano y incluso conozco personas que no necesariamente, que son artistas conceptuales y no necesariamente empezaron sabiendo dibujar. Pero como lo que en verdad importa en el arte conceptual es generar ideas, siempre y cuando sepas generar una idea y mostrársela a una persona y que entienda lo que estás diciendo, Ya estás del otro lado. ya estás del otro lado. Porque yo conozco personas, uno de mis profesores que trabajó, por ejemplo, en películas como X-Men, Days of Future Past o en La Tierra Errante que salió en Netflix, una producción china. O sea, varias películas ya chonchas. Él es arquitecto y no sabía dibujar. Y él Ujú. empezó diseñando en un programa de 3D. Pero era lo suficientemente rápido para generar diferentes espacios rápidamente y que se vieran como se iban a ver en la película. Que pues pasaba, ¿no? O sea, al final Ok. él estaba cumpliendo su función como artista conceptual. Porque al final de cuentas de lo que se trata es de generar ideas. Y eso es lo que importa. Por eso a muchos productores no les importa de qué manera hagas las cosas. Lo que les importa es que puedas generar ideas rápido y buenas Ujú. ideas. Que tus ideas sean buenas. Porque también hay gente que es muy buena pintando, que es muy buena creando, o sea, que se ve increíble, se ve real, pero es una manzana. Entonces, pues qué padre, pero no es Como una que buena ese es idea. el concepto, ¿no? Exactamente. Entonces, en el mundo del concept art, lo que precia más son tener buenas ideas y saberlas comunicar Ok. y resolver problemas. Y, En- ok, Ujú. o sea, voy a cambiar un poquito el giro de la conversación. Ok. O sea, ¿cómo entras en el mundo de la ilustración o del concept art? O sea,
tanto para empezar a empaparse, si es que te quieres dedicar a eso, pero también a cómo encuentras trabajo, o dónde, o de qué trabajas. Bueno, lo que te va a abrir las puertas, sí o sí, siempre es tu portafolio. Creo que Ujú. a veces pasamos mucho tiempo. Conocí también acá a un artista conceptual que decía, hace años vine aquí a Canadá por primera vez y me lo topé y él nos decía, dejen de preocuparse por dónde aplico y lo que sea. ¿Tu portafolio sirve? Si tu portafolio no sirve, dedícate a eso. Si tienes que trabajar en un McDonald's un tiempo y en la noche regresas a tu casa, bueno, lo decía acá porque sé que a lo mejor es un poco más fácil costearlo con un trabajo de McDonald's, ¿no? Sí, Pero bueno, eso era algo pero que yo pon también tú. hacía en México, ¿no? O sea, Ujú. tenía mi trabajo de diseño gráfico, pero al mismo tiempo, pues seguía practique y practique y practique y practique y practique. La verdad es que en Ok. este mundo lo que te va a abrir las puertas es tu portafolio, sí o sí. Y creo que puedes encontrar trabajo en México con un portafolio decente, pero si quieres de verdad conseguir algo significativo, y era lo que comentábamos la vez pasada en lo de la industria de la animación en México, no hay que competir con lo local, hay que ver qué se está haciendo afuera y pegarles allá. Y sí se puede. También no quiero que esto se sienta como ay, está bien difícil o lo que sea. Porque no, la verdad es que yo también estando aquí, el humano es un humano donde sea. La Ujú. gente aquí es igual a la de México. O sea, sí tienen otra cultura, pero es igual. Tienen las Sí, o mismas dos sea, manos, el mismo cerebro, la misma capacidad. no se dejen apantallar, ¿no? No, para nada. Es muy lograble. Lo que sí es que hay que ver dónde se estudia. Y hay que, Y creo sobre que todo, sobre todo en Latinoamérica es un poco más difícil encontrar un mm, centro capacitado para aprender, ¿no? exactamente. Y además, Accesible. ¿Luego? exacto, o sea, porque nos encontramos con el problema de que es costoso. Ujú. Muchas veces las personas que te lo enseñan tampoco saben de lo que están hablando. O nunca, nunca no, o han estado en el medio nacional, que a lo mejor el medio nacional no es el más proliferante, ¿no? Ok. O el más eh, Por feo que suene. exitoso. Por feo que suene, sí, no lo digo en mala onda, ¿no? Pero también afortunadamente existe el Internet y en Internet hay muchos lugares de donde puedes aprender. Donde yo empecé a hacer mis primeras, y lo recomiendo. Está en inglés desgraciadamente, pero el lugar donde empecé a aprender de verdad, por ejemplo, cómo funciona la luz, se llama Control Paint. También, y bueno, no es por tirar comercial, pero eh, en Iluma, en nuestra tienda, ese cursito que tenemos sobre iluminación, así es como funciona. Y eso funciona porque así es. Así que Y cómelo. no, no, no. O sea, Yo- yo- yo más bien diría esto, ¿no? O sea, ve el trabajo de quien te está enseñando y entonces piensas, porque eso es el resultado máximo al que vas a llegar, a lo mejor. Si sigue, Ujú. entonces, pues sigue a donde quieras llegar, ¿no? Eso es a lo que diría. Y sí, perdón, a lo mejor me extendí un poquito, pero sí, definitivamente tu portafolio creo que es la mejor manera de entrar. Incluso lo platicaba por ahí, tampoco me acuerdo de su nombre, creo que se llama Arturo, pero igual es un mexicano que trabajó en Jurassic Park, que trabajó, él es un modelador, modelando las criaturas para Stranger Things. ¿Y qué hizo? En Ok. vez de aceptar un trabajillo ahí donde iba a hacer trabajo mediocre, decidió hacer su propio portafolio, su propio proyecto. Y eso es lo que le abrió las puertas. Porque a la gente, acá afuera lo que importa es lo que sabes hacer. No importa en dónde estudiaste. Si eres bueno, tienes la oportunidad de entrar. Y más ahorita con este tipo de cosas de la pandemia, donde de verdad se están abriendo más, se están empezando más producciones, particularmente animadas y de videojuegos. Películas no tanto porque no se puede grabar en set, ¿no? Pero sé que aquí la comunidad es pequeñita y más o menos te enteras. Y sé que hay varios juegos AAA que van a empezarse a producir.
y la gente se está acostumbrando a que se puede trabajar desde casa. Entonces, Latinoamérica tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, 100% Ujú. que tu portafolio funcione y no te vayas por lo fácil. Aprende perspectiva, iluminación. También, ni modo, ahora hay que aprender un poquito de modelado 3D. No tienes que ser el mejor, simplemente entender las bases. Sí, Pero sobre todo saber perspectiva, iluminación, anatomía, diseño. Esas 4 cosas te abren la puerta de lo que sea. y También sobre inglés. todo creo que... Ay, sí, Paul, No, perdón, nada, es que también inglés sí es fundamental para ¿Sí? todos. el idioma. Sí, El idioma. lamentablemente, amigos, en este mundo hay que aprender inglés. Ujú. A lo mejor en 50 años cambian las cosas, pero ahorita hay Hay que que aprender aprender inglés inglés. para abrirse muchas puertas. Y En 25 creo que dicen que va a haber más mexicanos en Estados Unidos. En 25 años, algo así. Probablemente, sí. pero ¿qué tal si son mexicanos hablando inglés también? Bueno, Exacto. para los homies de allá. Este, nada, me gustaría también como añadir a lo que está diciendo Diego, que sí hay tu portafolio, pero que también sea especializado a lo que precisamente estás buscando. No Ujú. te metas de un lado ni del otro. Si quieres concept art, investiga cuál es concept art, cómo puedes. Después también, la intención es también hacer más adelante videos sobre cómo formar tu portafolio o hacer como también Sí. review de portafolio. Sí, estaría bueno. Pero así como de mientras, de introducción, es de que un como buen consejo para, por ejemplo, concept art, es que desarrolles tu propio proyecto, tu propia idea de videojuego, como si tú Ujú. fueras tu jefe y tú te fueras dictando tus propias pasos a seguir. Reglas. Ajá, Ajá. Ujú. tú crees tu propio proyecto y en base a eso hagas así, nada más con uno, no tienes que hacer 20 juegos, porque también eso es algo muy importante de los portafolios, que no, por lo mismo de que hay tanto y tantas revisiones, todo el mundo siempre se va a meter todo lo que has hecho. Ujú. Cuando los que revisan siempre lo dicen, o sea, yo tengo tiempo, no tengo tiempo y reviso, así como reviso el tuyo, reviso el de otros 3000, así que muchas veces está con 2 imágenes, Ya. con eso ya ellos saben que si sabes, si no sabes, y lo que puedes lograr hacer, y por eso es como que te especialices. Es como un consejo tu propio proyecto. Si eres más de ilustración, pues también demuestra que sabes tú con tus propias ideas también, porque también luego se da mucho esto como de copiar estilos que están muy establecidos, Ujú. así como que algo también, eh, pues no sé si es como recomendable, ¿no? Pero que sea más propio lo tuyo, eh, porque también en ilustración se da mucho esto, de que, como lo decías, no sé, de que hay muchos luego estilos como reconocibles, a que tal vez ahí sí te buscan más, que para que resuelvas un problema te buscan más por el estilo que tú tienes. Ok. Entonces tal vez ahí sí es como que ayudaría más, digamos, a que se te reconozca de cierta forma. Y, Sí. y pues también, y lo mismo, debes de demostrar así tu conocimiento de todas estas bases, lo que también igual de comercial, pero pues las bases de Luma, ¿no? De lo que es iluminación, diseño, todo este tipo de cuestiones. Ujú. En serio, cuando uno ve esas cosas, percibes todo eso. Sí. Ok. Sí, nada más. O sea, yo diría dos cosas. O sea, lo que dice Paul, que obviamente es que es más importante la calidad antes que la cantidad, ¿no? En un Sí, portafolio. sí, totalmente. Siempre se te va a juzgar por tu peor trabajo del portafolio. Siempre, siempre, siempre. Y creo que Ok. sería bueno indicar cómo son o sea, cuál es la diferencia entre un portafolio de concept art. Por ejemplo, en un portafolio de concept art, a lo mejor tienes un personaje que su pose te muestra su carácter, cómo es, y además tienes varios gestos de cómo se ve. A lo mejor si tiene un casco, ves al personaje con el casco, cómo se ve sin el casco. A lo mejor tiene un arma y esa arma se carga de alguna manera, entonces ves cuál es la forma del cargador y cómo se introduce en el arma. Eh, es ¿Cómo decir, funciona el arma? Sí. exacto, todas esas cosas, eso es un portafolio de concept art. Entonces, no sé, a lo mejor el chico o el personaje cabalga o va en una motocicleta o en una nave especial, esa nave vuela de esta manera, a lo mejor se transforma la nave y le salen los propulsores. Explicar la idea, eso es un portafolio de concept art. Entonces, si tienes un proyecto donde tienes todas esas cosas, y la verdad es que no vas a entrar a ser un senior. Entonces,
Aunque, digo, si quieres meter pinturas acá de, oh, me quedó increíble este paisaje, bueno, a lo mejor te funciona, pero en realidad lo que a la gente le interesa ver es que eres capaz de resolver estos problemitas. Por eso insistía en la diferencia, porque el concept art, el trabajo es eso, es resolver estos problemas. Es de que, ok, sí, mi personaje tiene un brazo robot, ok, ¿cómo se mueve? ¿Por qué el codo de aquí se mueve así? Y hay que saber explicar eso. Ahora, Todas esas cositas. hay una pregunta, ahora yo pregunto, por ejemplo, en este caso como de portafolio y todo esto, si es como recomendable que te vayas más de un diseño de personajes, que solamente se dedica a eso, y tal vez si eres mejor o te gustan más escenarios, ambientes, te dediques más a esto, o... Ah, yo voy a acotar algo ahí. O sea, justo, ¿no? Es importante que metas en tu portafolio a lo que te quieres dedicar. Creo que esto lo habíamos Sí. dicho en el podcast sobre estilo, pero si metes, por ejemplo, paisajes y tú quieres hacer personajes, pues, o sea, ¿para qué metes los paisajes, no? Bueno, ya, Exacto, no sé exacto. qué más. No, sí, eh, totalmente, totalmente. Si prefieres hacer personajes, haz personajes. Si prefieres hacer naves, haz naves. Si prefieres hacer armas, haz armas. Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ujú. creo que pudiera resultar beneficioso y si estás dispuesto a hacerlo, por ejemplo, a alguien como... A mí me gusta todo. O sea, yo disfruto de la idea en general, del mundo, de Ok, jugar con eso. Entonces me interesa, la verdad es que a mí lo que me gusta más es la dirección de arte y esa es mi pretensión, ¿no? Yo quiero llegar a ser director de arte, pero pero si no, y si estás dispuesto a hacer ciertas cosas, no está mal a lo mejor, ok, te gustan paisajes y el 80% de tu portafolio son paisajes, pero también puedes hacer un personaje. Y esto te hace una pieza, o sea, dentro de un... Al final te vas a trabajar en un equipo, ¿no? Y ujú. aunque sí es bueno tener especialistas, a veces uno nunca sabe lo que pasa en producción. Y ver que tú, además de que eres muy bueno haciendo ambientes, eres decente haciendo personajes, puede que en algún momento me salves y te diga, oye, ayúdame ahorita, acá. No sé, entonces eso puede resultar beneficioso. Ujú, No quiere ok, decir que necesariamente te estás vendiendo como un excelente diseñador de personajes, porque no lo demuestra tu portafolio, pero en dado caso, puedes ayudar. No sé si me expliqué. sí, Y rápido nada más para decir que la diferencia, a diferencia de esto, el portafolio de un ilustrador tiene ilustraciones que son buenas. Ilustración. Una ilustración y ya. Pero bien hecha, acabada, ¿no? O sea, hasta donde tiene que llegar. Sea del estilo que sea, pero contiene ilustraciones. Y a veces a lo mejor por eso nos frustramos de que no nos den posiciones de arte conceptual, porque nuestros portafolios quizás solo tienen ilustraciones, no ideas no, desarrolladas. ok. Ujú. Y, ok, a ver, tengo otra pregunta un poquito picante. Ok. O sea, bueno, más bien los artistas conceptuales, ilustradores, ¿se mueren de hambre como habitualmente se piensa? ¿Ganan bien, ganan mal? ¿O depende de dónde vivan, por ejemplo, o de para qué trabajen? Mm. Mira, yo creo que... yo creo que depende. Es que para mí es como juegues tus cartas en la vida, la verdad. Yo creo que hay de todo, ¿no? Sí, Hay de todo. Pero, mira, si eres bueno y publicas tus trabajos y te muestras al mundo, no te vas a morir de hambre, definitivamente no. Y sobre todo, yo insisto en que vivir en Latinoamérica puede ser una ventaja, porque podemos conseguir trabajos en el extranjero, ganar en moneda extranjera y en nuestros países se va a multiplicar. Entonces, yo no sí. creo que te mueras de hambre, absolutamente no. Y y o sea, si vives, por ejemplo, en este caso, vivir aquí en Canadá y tener un puesto de artista conceptual, no creas que eres rico, o sea, vives bien, tienes una vida, ya, con la ventaja de que te dedicas a lo que te gusta hacer, ¿no? Y listo. Y ya. Ujú, Y como ilustrador también se puede hacer lo mismo, ujú. pero es cosa de que la verdad es que es algo de lo que adolece mucho el gremio o el medio, es como que nos quedamos muchas veces nada más en, es que yo solo quiero hacer mi arte y ya, páguenlo. pero,
la vida no es así, la vida es un poco más complicada y hay que picar piedra, y hay que tocar puertas, y hay que leer cosas sobre marketing para poder vendernos, hay que practicar hablar en público o practicar Sí. cómo conversar con alguien, porque esas cosas son importantes, ¿no? Sí, Pues eso y es lo que yo más, diría. o sea, más en el mundo actual, porque a lo mejor para los baby boomers en su momento fue muy sencillo entrar a una empresa, tener prestaciones de ley y toda la vida estar en la misma empresa bien, ¿no? Sí, Vacaciones, chalala, pero nuestra realidad es muy diferente y siento que, o sea, mucha gente ahorita lo ve como una nube negra, ¿no? Que todo lo que está pasando y pues sí, o sea, la realidad es que están pasando cosas muy, muy intensas en este momento, complicado, sí. pero también las crisis dan oportunidad a nuevas oportunidades. Entonces, como que este es el momento en que te tienes que mover, que tienes que sembrar para que a lo mejor dentro de unos años puedas cosechar lo que estás haciendo. Pero Ujú. sí, o sea, te tienes que fletar que el idioma, que practicar, que actualizar tu book, que también es una chamba. O sea, Sí, ahora definitivamente. que todo el mundo se quiere mover del lugar y que quiere mejores oportunidades, el actualizar el book, sí, te tienes Requiere. que dedicar tu tiempo a ver qué es lo que quieres transmitir. Entonces, Sí, sí. sí. Sí, pues yo también nada más diría que igual, como dice Diego, de aprender a jugar tus cartas, pero pues para que tú sepas cuáles cartas son las que tienes que hacer, pues en primera tienes que hacerlo, porque pues tienes primero que aventarte y vas a fracasar, así, un buen de veces, Ujú. pero pues como esto de que cagando se aprende, y pues así que pues, la vas a regar, pero entonces ya sabes qué no hacer, que por lo general es como que tal vez no te da la respuesta a qué hacer, pero por lo menos ya sabes qué no hacer. Y Sí. Claro. todo eso te va guiando, y vas encontrando estos caminos. O sea, te digo también, o sea, yo sí, al principio con todo esto de no ser del área y no tener contacto, pues sí la sufrí bastante. Igual también, eh, no sé, digamos, también todavía como que hubo un pequeño como que subida y luego volver a bajar. Ujú. Y así fue, y por fortuna ahorita ya estoy como que me siento tranquilo y también me gusta lo que estoy haciendo, donde estoy trabajando, pero fue en base a eso, a que en serio la regué como no tienes idea, tanto aquí como allá, pero pues sí, todo esto pues, es aprendizaje, y pues sí, también todas estas cosas que estamos explicando, pues son como que cosas ya digeridas, pero de ya quién sabe cuánto tiempo que llevamos haciendo esto. Sí. Ujú. Y por eso también es como la intención, ¿no? De igual no hacer más accesible, tal vez sí decirte, mira, va a costar trabajo, pero también, como que dices, no, pues sí se puede, ¿no? Y sí está padre. Y sí puedes Ujú. vivir de lo que quieres, sí se puede. A pesar de todo lo que está pasando ahorita. Como usted Diego, Sí. hasta ahorita se está abriendo más. Sí, sí, no, la verdad sí. Ujú. Y por eso de la insistencia que siempre hay en el canal de decir al final de que es un camino, Ujú. porque creo que muchas veces, y más se da en esta generación, en la mía, en la que yo, en la que yo, a la que yo pertenezco, que siempre estamos esperando nada más el resultado, como queriendo ver el resultado nada más. Y a veces cuando llega el resultado es como muy, ah, bueno, pues ya, llegó. Te lo disfrutas un Puede ser. momento y ya, se desecha. La verdad es que lo que vale es el camino que recorres, es lo bonito. Con cada victoria que se tiene, no sé, y estoy seguro que a nuestra audiencia le ha pasado, de que no te salía un dibujo y un día ya te sale. Y dices, ah, logré. A lo mejor no estás haciendo lo que hace un güey de Disney, pero ese paso que tú hiciste ese día es como de, sí, lo logré. Ujú. Y no sé, creo que eso es lo más valioso de esto, de aprender a de verdad disfrutar el camino, no estar nada más a la espera del final, porque cuando llega el final, pues ya, no, eso no, o sea, sí, el final A lo lo mejor lo disfrutas y ya. disfrutas, pero pues sí, o sea, llegas ahí y lo importante es cómo lo lograste también. Ajá, exacto, Y disfrutar cada disfruta paso, las cosas antes de que se vuelvan recuerdos. exacto. O si no, también, ¿sabes qué? Como esto que dice Diego, también, pero como de buscar la respuesta fácil, que luego también es algo que criticamos mucho, de cómo de repente así en tutoriales
no sé, que de repente te quieren vender como que la respuesta fácil, sencilla, y tú vas y la sigues porque crees que es como que lo más rápido, más inmediato. Pero ya cuando ya entras como que digamos en el medio y todo esto, digo, cuando alguien que sí sabe ve tu portafolio, se da cuenta de cuando aprendiste bien a cuando aprendiste por este camino fácil. Digo, tal vez haya casos como el que también comentaba Diego, de que latinaste, ¿no? Le pegaste al gordo, pero digamos, qué mejor que sea tú por tus propios recursos y por tu experiencia, a que sea por suerte, ¿no? Sí. Claro. Más valioso. Y creo que un pequeño ejemplo de lo que dices, por ejemplo, yo me acuerdo que antes me daba mucho coraje que veía un tutorial que decía, aprende a pintar un diamante, ¿no? Y ya, te enseñan. ¿Y qué pasa si ahora tienes que pintar otra cosa? No, un cristal. No, es como de mejor entiende por qué un diamante funciona como... ¿Por qué se ve así? ¿Qué pasa con la luz? Entonces después ya puedes pintar lo que sea, un diamante, un cristal, unos lentes, todo lo que sea así, porque ya entiendes qué está pasando, ¿no? Entonces, sí, como que esas soluciones facilonas, rápidas, así de aprende esta cosa, es como muy de, ay, ¿de qué me sirve? Mejor enséñame bien. En fin. Pues sí, como conclusión no hay caminos fáciles, ¿no? Sí. O a menos de que seas el afortunado que se ganó la lotería, pero Que sí los hay. el Pero, resto pues, sí, de los mortales, pues hay que darle. De hecho, Sí. ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Muy bien, Hemos llegado a la hora. Vale. Pues muy bien. Creo que fue bastante productivo este podcast. sí, Si tienen sí. más dudas, por favor, déjenlas en los comentarios. A lo mejor hacemos otra parte, pero déjenos las dudas para que sepamos qué Sí, les de hecho, gustaría saber. yo creo que vamos a dejar ahí en el Instagram algunas preguntas para hacer un videito de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, puede ser. Va. Basta. Excelente. Pues Excelente. ¿alguna conclusión, Monse? Entonces, Pues que se apasionen por lo que les gusta, no se frustren, respiren. Creo que siempre concluyo lo mismo, pero está bien, siempre es buena la sí, buena o sea, vida. a mí me pasa también que me gusta hacer de todo. O sea, yo tengo ahorita una disyuntiva en que me gusta el concept art, me gusta la ilustración, me gusta el diseño, pero pues poco a poco vayan segmentando lo que les gusta, probando, y pues ¿qué tal al final haces un mix, ¿no? De las cosas también y te funciona. Entonces no hay fórmulas mágicas, cada quien puede aplicar técnicas diferentes dependiendo de las cosas que sabe y lo que ha vivido. Entonces sí, pensaría que es importante que cada uno interiorice lo que tiene y lo que sabe y lo que puede aprender, lo que le gusta, y que vaya por ello. Que al final, si haces lo que te gusta, en algún momento va a rendir frutos. Solo hay que ser pacientes y hay que trabajarle. Exacto. Yo diría que pues sí, que ojalá les haya servido esto para distinguir más o menos cuál es uno del otro, y pues para que identifiquen cuál es, identifiquen cuál les gusta, y así se dirijan. Nada más. Sí, y éxito, ¿no? Exacto. Éxito. Pues sí, justamente lo mismo, esperando que les hayamos hecho ver qué es el helado del concept art y cuál es el helado de la ilustración y cuál les gusta, qué sabor les gusta más, y pues vayan por él y que lo disfruten el camino, que eso es lo que importa. Así que como siempre recordarles eso, que esto es un camino personal, sea concept art o ilustración, el que elijas, es tu camino y es personal. Y tienes que recorrerlo con mucho trabajo y con mucha constancia. Y así todos vamos a llegar a la meta, que es ser parte de la industria. Y ojalá que un día podamos colaborar contigo. Te hablaron Monse, Paul y Diego por parte de Iluma y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Bye. Bye.